o tiene? Estaba ahorita el doctor, pero yo creo que se quedó su cama. Ok, muy bien. Bueno, en esta mesa, en esta parte del taller, pudimos dividirnos para que todas las investigaciones que llegaron sobre trabajo, que tenían algún vínculo con trabajo, estuvieran en esta sesión, que vamos a coordinar la doctora Edith Pacheco y yo. Y vamos a pedirle, como estamos empezando un poco tarde, vamos a pedirles a Nuevo y a todos los alumnos que ajusten su presentación a unos 15 minutos para que tengamos un poco de tiempo para también Edith y yo para hacer algunos comentarios y bueno, al final no sé si también alguien quiera comentar algo. Vamos a empezar con Juliana Román y con Rosalía Cedillo. Rosalía nos acompaña por Zoom. Ya vi que están también otras personas por Zoom. Hola. Entonces, pues sí, bienvenidas y les escuchamos. Gracias, Nene. Muchas gracias y gracias por la invitación. Este trabajo es de Elvira, no sé si la ubican, a Rosalvira Cedillo Villar y una servidora. Nuestro trabajo está en proceso porque no está nada terminado ni mucho menos publicado. Es deserción escolar y desigualdad socioeconómica en 3 cortes según la ED 2017. Todavía estamos ahí como que peleándonos un poco si le vamos a poner abandono escolar o deserción escolar. Elvira dice que es abandono, yo digo que es deserción, pero aún estamos ahí en la pelea. Entonces el contenido es una breve introducción, el marco teórico conceptual, el marco contextual, la metodología y unos resultados que vamos ahí muy preliminares. El taller pasado participamos con algo de cuidados que no se había usado con la EDER y esta vez usamos algo sobre deserción escolar o abandono escolar. Entonces, yo daré la primera parte y Elvira ya se va a concentrar en la metodología y resultados. Ya vamos un poco rápido, Elvira. La que sigue. Bueno, el objetivo de este trabajo que pretendemos hacer es analizar la desigualdad socioeconómica en México y junto con la deserción escolar en 3 cortes y haciendo uso de la EDER. Hay a través de un análisis de historia de eventos, de las tablas de vida y también, bueno, con un modelo de regresión logística binaria. La pregunta que guía es ¿qué variables sociodemográficas y socioeconómicas afectan el abandono escolar? Entonces, esa es nuestra pregunta y sobre todo esa parte va a estar. Bueno, el marco teórico conceptual. Primero tendríamos que empezar con la definición. Y pues parece como muy fácil decir o definir qué es deserción o abandono escolar, ¿no? Es el ausentismo o el abandono que un joven u otra persona, aunque no sea joven, deja de ir a una institución en la que se inscribió para cursar un determinado año escolar. Y pues ahí determinado año escolar es desde cualquier nivel, ¿no? Es un problema que afecta sobre todo a jóvenes, pero también a niños, adultos, y pues se ve un problema porque está el desperdicio de los recursos humanos, financieros, económicos, que destina el Estado y entonces es un problema importante que se debe de analizar y estudiar, pero sobre todo que existe en los contextos de pobreza y exclusión social. Entonces, eso aún lo hace pues, más complicado. El marco teórico conceptual, hemos hecho alguna revisión de las teorías. Está la teoría de la desvinculación, de la integración social, el capital humano o la elección racional, de la pertenencia, y no era, sí es pertinencia, y de la cultura. Respecto a la teoría de la desvinculación, pues esta sostiene que la deserción o el abandono escolar se da sobre todo una parte del individuo porque se siente desvinculado, excluido, donde no se atienden sus necesidades. Respecto a la integración social, esta ostenta que la integración social da elementos en beneficio o en contra para la asistencia a la escuela, ¿no? Pero sobre todo fomenta o afirma que la participación la participación continua de actividades, la interacción entre profesores, en toda la comunidad,
y una satisfacción, eso entonces hace que pues exista una deserción. La otra del capital humano o una elección racional es un poco más económica, porque pues ahí hace la evaluación entre los costos y los beneficios. Entonces, cuando las personas ven o los jóvenes que hay mayores costos que beneficios, pues es cuando sucede este evento, ¿no? Y la pertinencia se da más, sobre todo en un contexto ya, una teoría como más institucional, en donde ven que los contenidos temáticos no son pertinentes, que sus habilidades, que los conocimientos que están adquiriendo, pues no son útiles para un futuro. Entonces, esa es como otra perspectiva que ha estudiado este problema. Y la cultura, esa respalda que la deserción, el abandono escolar es un resultado de la multiculturalidad y de expectativas previas. Entonces, la cultura, la convivencia, las expectativas, pues hacen que los jóvenes, pues, abandonen la escuela. También hemos hecho una revisión, creo que te saltaste una, entonces, de esas que hemos encontrado, pues podríamos resumir en que existen perspectivas teóricas donde identifican el abandono escolar como de identidad o psicológicas propias de los jóvenes, de los niños. Otras teorías que son mucho más sociales y otras que son más con el vínculo institucional, organizacional y pedagógico. Entonces, de eso que hemos hecho, pues se resumen en esas tres, ¿no? También lo que hemos analizado hasta ahora son los factores que influyen. Entonces, los primeros que hemos encontrado, ahí se hizo ya una revisión, digo, esto no es nuevo, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los factores, ¿por qué los niños, los jóvenes abandonan? Una cosa es por aspectos muy individuales de una actitud, de no les gusta, tienen bajas calificaciones, o sea, es algo más de actitud hacia la escuela. Otros factores que son económicos, ahí entra un poco esta parte de los costos no solo económicos, sino de tiempo, que ahí entonces es otro rubro de los factores económicos. Los familiares, he encontrado evidencia que según el tipo de familia, la estructura, la violencia que puede existir en ese contexto familiar también influye y es un elemento para la deserción. Y los últimos que son los institucionales, ¿no? Las que pues tiene que ver más con el contenido temático, más con las instituciones, las escuelas, como más física, pero también un poco ahí de los contenidos. Eso es como lo que hemos hecho hasta ahorita y Elvira va a presentarnos a partir de la metodología, que claro que es usando la ENER. Te escuchamos, Elvira. Sí, bueno, pues primero muchas gracias por la generación de este espacio, de este taller. Este artículo se quedó en el tintero cuando fue la convocatoria para el primer libro que ya está en prensa a partir del año pasado y se presentó, ¿no? Que es el de la EDER. Teníamos dos propuestas, la de cuidados y justo esta que todavía no llegamos a nombrar si es deserción o es abandono escolar. Lo que sí sabemos es la pertinencia y el hecho de que tengamos, digamos, preguntas suficientes en la EDER que captan la escolaridad, ¿no? O sea, sabemos, podemos seguir la trayectoria educativa de los individuos, de todos los individuos, saber exactamente el momento en el que se deserta, si esta deserción o digamos abandono es permanente o es, digamos, itinerante, ¿no? Entonces, y esto tiene efectos y es particularmente interesante en las cuestiones del trabajo y de las oportunidades en general de los individuos. Entonces, esa es la pregunta y también el vínculo que se hace pertinente de esta propuesta con la mesa que tenemos ahorita, ¿no? Que es la de cuestiones laborales. También algo que es importante destacar, y eso también porque bueno, este taller, según entiendo, es para ver las perspectivas hacia un futuro de la EDER, ¿no? Una posible siguiente encuesta. Y es que, a diferencia de otras encuestas a nivel internacional, donde solamente se pregunta los antecedentes familiares educativos de la madre, porque obviamente
el efecto más fuerte en cuestiones de educación se ha demostrado teóricamente que es los antecedentes familiares de la madre. Sin embargo, en esta encuesta se recopila la información tanto de la madre y del padre, es decir, podemos saber si se afectó más uno u otro, si el padre o madre tenía, digamos, ningún nivel educativo o educación básica o educación superior. Esto es sumamente interesante si quisiéramos hablar sobre transferencias intergeneracionales en el sentido de que la educación de los padres afecta los logros, tanto las oportunidades laborales como educativas de las personas, y esto ha cambiado generacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pregunta, bueno, el conjunto, el set de preguntas que a nosotros nos sirven para sustentar esta propuesta. Otra de los apartados de la EDER que a nosotros se nos hace súper interesante y que es posible vincular es que es cuál es la razón principal por la que usted no siguió estudiando. O sea, pocas encuestas, también a nivel internacional, te permiten identificar el motivo por el cual se dio el abandono. Entonces, esto en conjunto con algo que discutíamos con Juliana me decía, oye, Elvira, pero es posible analizar el tiempo de duración en abandono, y esto es sumamente relevante sobre la literatura al respecto. O sea, el tiempo de vida vivido en el abandono, ¿no? No solamente dentro de la escuela, sino en el abandono, y eso cómo afecta la trayectoria educativa, la trayectoria de oportunidades en términos de desigualdad de las personas, ¿no? Esto es algo que es relativamente nuevo e interesante cuestionarse con una fuente como esta, ¿no? Eh, bueno, a partir de esto, ventajas de usar la EDER para este tema respecto a otras encuestas. Bueno, pues la más evidente es que es la única encuesta longitudinal retrospectiva que captura trayectorias educativas completas en conjunto con trayectorias educativas e información de los antecedentes familiares de la madre y del padre y también laborales, ¿no? Es posible recuperar el tiempo que una persona estuvo fuera de la educación formal, deserción, y cuántos años persona, duración en deserción, que es lo que les comentaba. Es posible saber si las personas abandonaron la educación formal para siempre o de forma temporal. Aquí podemos adquirir trayectorias, digamos, como de abandono itinerante o abandono para siempre, y eso cómo afectó en sus resultados en diversos puntos de su vida, ¿no? Eh, debido, y esto es específico de esta encuesta EDER 2017, es que en la 2017 la EDER fue como una especie de módulo de una encuesta más grande, que es la encuesta nacional de hogares de 2017. Entonces, gracias a que se hizo de esta forma, es decir, la encuesta nacional de hogares es una encuesta más grande, y la EDER se le preguntó a un subconjunto de esta muestra, ¿es posible crear un índice de desigualdad socioeconómica con las variables de la encuesta nacional de hogares? Y gracias a eso podemos vincular digamos, estas trayectorias educativas, en específico trayectorias en cuanto a la deserción, con otras variables que me permitan medir la desigualdad socioeconómica, ¿no? Entonces, esto es lo que es particularmente interesante, incluso al final, cuando hablemos sobre las reflexiones, vamos a ver por qué es que nos preocupa, que tal vez nos preocupa y nos gustaría que la EDER se volviera a repetir, pero como un subconjunto de una muestra en específico, pues sería ideal que fuera de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en algún momento, ¿vale? Entonces, el modelo, ¿qué pasó? No, Bueno, nada. Ahorita platicamos. esa es mi lista de deseos para Santa Claus y los Santos Reyes, ¿no? Entonces, tenemos el modelo estadístico. Les quedan 5 minutos, porfa. El modelo estadístico, como ya lo mencionó, es un modelo logístico donde vamos a tener la variable abandono o no abandono, y como un conjunto de variables socioeconómicas, las cuales pueden leer, afectan esa situación.
Los resultados que hemos empezado a graficar para cuestiones exploratorias es cómo afecta el estrato socioeconómico, es decir, provenir de un estrato bajo o un estrato alto, la probabilidad de abandono escolar, también cómo esto se ve diferenciado por cohortes, siendo las cohortes, digamos, más avanzadas las que tienen una mayor probabilidad de abandono escolar o de deserción escolar. El nivel educativo pues afecta de forma diferencial, eh, digamos, nivel educativo de la madre afecta de forma diferencial la probabilidad de desertar o no de la escuela. Obviamente que siendo el efecto más grave, digamos, tener una madre que tiene un logro educativo más bajo, en este caso sin instrucción. Entonces, las reflexiones finales de manera puntual, que se las va a decir en vivo Juliana, para aprovechar los últimos 3 minutos. Ah, pues realmente hay la necesidad de una EDER continuación. No sabíamos que iba a ser este año, de septiembre a mayo, no, de mayo a septiembre, ¿no? Y ese rato preguntábamos que cuándo iban a estar disponibles, en diciembre o hasta el próximo año. Que es muy importante seguir con esto, hay que actualizar, por ejemplo, creo que permitiría ver el efecto que tuvo la COVID-19 en el tema de la deserción, con datos confiables, con datos validados, con datos, pues buenos, ¿no? Entonces, esa es como de las cosas más importantes y claro, decíamos esta parte de no nada más depender de la de hogares, sino de la ENI, eso lo haría mucho más fuerte, robusta y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Gracias, gracias, Juliana. ¿Damos 5 minutos o seguimos con la presentación? Lo seguimos, ¿no? Sí, para que sea más fácil. Bueno, entonces, ahí está Miguel. Ok. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Miguel Gutiérrez, quien nos acompaña para presentarnos resultados de su tesis. Ok, ¿me pueden confirmar si sí ven bien la presentación de favor y me escuchan? El modo de presentación tiene que la ponga. Ahí está. ¿Sí se ve bien? ¿Sí cambia? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Intentaré ser breve por lo que comentaban del tiempo. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Míguez Gutiérrez y bueno, soy egresado del doctorado en estudios de población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en este espacio me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados que obtuve justamente dentro de mi tesis doctoral. En este caso, la tesis fue nombrada justamente Movilidad Social Intrageneracional de 3 cohortes de hombres en México a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Esta tesis, en forma de antecedentes, rápido para irlo contextualizando, pero no detenerme mucho aquí, pues tiene que ver justamente con esta situación tanto de la expansión del sistema escolar, el trabajo precario, dentro de estas condiciones socioeconómicas que todos conocemos, que se dieron justamente en la década de los 70s, 80s, y pues una posibilidad de analizarlo, pues es bajo justamente las teorías y los estudios de la movilidad social. Me queda claro que, pues bueno, hay muchos estudios sobre movilidad social, inclusive pues la doctora Edith tiene trabajo sobre la movilidad social en los libros de la EDER previo, de la movilidad social intergeneracional, pero a partir de estas ideas, me quise plantear justamente cómo los factores de la educación, el origen social y estas condiciones estructurales, entendidos a partir de las cortes, pues generaban justamente estas transformaciones o esta posibilidad de movilidad social ascendente o descendente dentro de las trayectorias laborales. Para poder partir de una cuestión o los conceptos y las perspectivas teóricas que estoy buscando recuperar, pues para poder hablar de movilidad social, pues estoy recuperando la perspectiva intrageneracional, que por lo tanto estamos viendo la cuestión de trayectoria. En este caso, las trayectorias laborales que estaban presentando justamente los hombres. Esas trayectorias ocupacionales es a partir de justamente desde una estructura de clases que ahorita voy a presentar y justificar la razón de su elección y
Como va a haber un efecto justamente estructural desde la corte, un efecto de la adscripción, eso de la familia y ciertos atributos que voy a buscar ver o analizar justamente desde la educación. Para recuperar la perspectiva de clases, pues hay una cantidad impresionante o hay una muy buena literatura sobre diferentes estructuras de clases, ya sea la discusión desde una perspectiva marxista, weberiana, las corrientes funcionalistas, una de las más ocupadas, la EGP, justamente, pero en este caso quise recuperar una estructura de clases, un esquema que propuso Portes en el 2003 desde esta perspectiva de la sociología económica, donde va a plantear una perspectiva nominalista, una clase social nominalista específicamente para las sociedades latinoamericanas, entendidas justamente desde este capitalismo periférico. Entonces tiene una influencia marxista, justamente. Y el punto es ver estas divisiones que se van generando dentro de las relaciones capitalistas centrales, periféricas, y cómo a partir de aquí se puede ver una estructura de clases. ¿Cuál fue entonces esta clase sociales que estoy retomando para la investigación? Estamos hablando principalmente de 7 clases sociales, pero por los limitantes que me fui presentando durante el desarrollo, pues hubo un proceso de agregación y se seleccionaron principalmente algunas. Dentro de la primera, segunda y tercera, estamos hablando, de acuerdo a esta organización, de capitalistas, de ejecutivos, de profesionales, pero que podríamos entender como clases dominantes. Y posteriormente una pequeña burguesía, un proletariado formal, no manual, un proletariado que tiene ciertas características dentro de sus ocupaciones, un proletariado formal y un proletariado informal, que aquí quisiera hacer un énfasis. Este proletariado informal pues son obreros asalariados sin contrato, pero en el momento de trabajar la base de datos se ocuparon diferentes variables, y para poder vincular la cuestión del contrato pues se utilizó una variable proxy. En este caso fue el acceso a servicios de salud a partir del trabajo, lo del IMSS, ISSSTE, justamente como una variable proxy para poder desarrollar esta estructura de clases sociales. Una vez ya determinada esta situación, donde realmente vamos a estar trabajando con cuatro a partir de un trabajo exploratorio con técnicas descriptivas como Kaplan-Meier para ver qué elementos se tenían, se decidió ocupar principalmente cuatro, que serían las clases dominantes, el proletariado formal no manual, el proletariado formal y el proletariado informal, pensando justamente este proletariado informal como la clase social de menor jerarquía. ¿Cuál es la metodología que se ocupó para poder hacer esto? En un primer momento se ocuparon matrices de clases, tomando el primer trabajo como referencia, recordando trabajos, por ejemplo, como el de la doctora Fiorella Mancini, hablando de cómo este primer trabajo se convierte en una herencia, y luego, pues, para aprovechar justamente las características de la base de datos y no recuperar solamente 2 momentos en el tiempo, se procedió a utilizar justamente un análisis de secuencias, un Optical Machine Analysis y modelos de regresión logísticas binomiales. Justamente recordando las presentaciones que se hicieron en la mañana, la misma estrategia o el mismo procedimiento que ocupó, por ejemplo, la doctora Nina Castro, que mencionaba en la mañana, ¿no? Dentro de la población objetivo se plantearon 3 cortes, una corte de hombres de 62 a 66, de 72 a 76 y del 82 al 86. Como podemos ver, la corte más antigua del 62 a 66 tiene menos número de casos, pero bueno, es lo mismo que se ha ido planteando, que fue una situación que se planteó en otras presentaciones. Hablando de estas variables que se ocuparon, en este caso, pues entonces tendríamos que la movilidad social intrageneracional, que sería nuestra variable dependiente, pues serían estas trayectorias analizadas ya con la estructura de clases que se mencionó. Y dentro de las variables independientes que nos interesaba ver, pues se está ocupando el nivel educativo alcanzado. Desde una perspectiva credencialista, ¿qué significa esto? Pues estamos ocupando ya el nivel educativo efectivamente que alcanzaron, ya sea de primaria, de secundaria, educación media superior. Se recuperó el índice de origen social y el factor de las cortes como variables esenciales. Eh, Como algunos de los resultados, para poder entender estas condiciones estructurales y el análisis, pues se recuperó la idea justamente que cada una de estas cortes tuvo procesos distintos, tanto en el aspecto de las políticas educativas, esta expansión educativa, principalmente en la cobertura educativa básica y en los mercados de trabajo, con los propios cambios de modelo de acumulación en la década de 1980. Eh, para no mostrar todas las matrices de clase, porque obviamente no iba a haber suficiente tiempo,
En esta gráfica, lo que estoy planteando justamente es ver, a partir del lado izquierdo tendríamos la clase social de origen y la generación, y podríamos ver si hubo una movilidad social descendente, una inmovilidad, ¿no? Del lado inferior tenemos lo que sería la clase dominante, lo que serían las clases de mayor jerarquía o rango de acuerdo a esta estructura, y podemos ver que entre su primer trabajo a la edad de 30 años, que era la que se pudo hacer comparativa entre las tres cortes, es una alta tendencia a la inmovilidad. Por el otro lado, si vemos justamente estas clases intermedias, que sería el proletariado formal o el proletariado no manual, son las que tienen una tendencia más a tener más movilidad, pero todavía hay una tendencia de movilidad fuerte. Y en el caso del proletariado informal, por ende de que es la clase social de menor jerarquía, tenemos una mayor movilidad social ascendente, pero de todas maneras se presenta una inmovilidad muy importante. Toda esta información la obtuve a partir de matrices de clase, pero pues como una forma exploratoria de ir entendiendo todas estas transformaciones. Dentro del proletariado no manual, sí podemos ver que es la que puede llegar a experimentar un poco más de una movilidad social descendente, y para poder complementar esto, y obviamente aprovechar las características, hablar de una movilidad social intrageneracional, lo que se planteó fue generar el modelo justamente de Optical Machine Analysis, y a partir de este se generaron un trabajo de clusters. Se hizo un análisis de clusters, y a partir de dendrogramas, WARD, entre otras, se detectó que podríamos hablar principalmente de 5 clústeres, que nos dieron a partir de estos 5 tipologías. ¿Qué tipologías se comenzaron a plantear a partir de aquí? El primer clúster o la primera tipología que estoy mencionando, pues serían trayectorias de ingreso en edades tempranas. Se están considerando principalmente 3 características. En primer lugar, el momento en que están insertándose, si están insertándose en edades tempranas a partir de los 13, 14 años, considerando lo que ya se había analizado previamente con Kaplan-Meier, o si tienen un proceso más de retrasar el ingreso, y también en qué tipo de clase social lo hacen. Podemos ver que el clúster 1 pues serían trayectorias de ingreso en edades tempranas y movilidad social, o sea, se mantienen en la clase social de menor jerarquía durante toda su trayectoria hasta los 30 años. Luego el clúster 2 estaríamos hablando de una movilidad social de corto alcance, donde realmente está todavía más hacia el proletariado informal. Y en una tercer clúster estaríamos hablando de trayectorias de movilidad social vinculadas más al proletariado manual. Tenemos una clase social de mayor jerarquía que tiene un mayor movimiento en comparación de las otras, pero pero que también te va retrasando un poco la inserción. Ya en el clúster 4 estaremos hablando ya de una inserción más tardía, y principalmente con una movilidad social reducida de las clases dominantes. Y ya en el tercer tipología que obtuvimos, sería una trayectoria con movilidad social de corto alcance por este proletariado formal. Una vez que se obtuvieron estas 5 clústeres, se procedió a realizar lo que serían los modelos de regresión logística binomial. Se ocuparon 5 en particular, y pues a partir de la razón de momios se comenzaron a ver cuáles de estas variables, lo que nos interesaban. Del lado superior tenemos justamente con cada color lo que sería cada una de estas tipologías, y aquí tendríamos justamente las variables que se habían mencionado previamente que nos interesaba analizar, tanto el factor de la corte, del IOS y del nivel educativo. Si vemos del lado izquierdo, donde se está marcando, podemos ver que, por ejemplo, en estas trayectorias del proletariado informal, donde se insertan en edades tempranas, pues tiene un factor importante o una influencia positiva justamente lo que sería la generación del 72-76. Luego en el IOS, considerando los de menor nivel, el nivel 1, y el de mayor nivel socioeconómico, el nivel 5 o el grupo 5, podríamos hablar justamente de esta tendencia, una influencia negativa, y podemos ver también cómo hay una cuestión inversa en términos de la educación. Luego, cuando hablamos de la segunda tipología que se presenta, también podemos ver aquí el efecto de la corte del 82-86, que es retrasar esta inserción al mercado de trabajo. Luego, dentro del nivel educativo, la que tendría una mayor influencia, estamos hablando de la secundaria. Y ya cuando estamos hablando de las trayectorias principalmente vinculadas a un proletariado no manual, lo que sería una clase intermedia, podemos ver también que pues aquí hay un efecto, una relación bastante interesante con el índice de origen social. Y también en el nivel educativo vemos que hay una relación con el nivel medio superior.
Posteriormente, lo que ya serían las clases dominantes, los que tienen mayor jerarquía, pues podemos ver también que hay una importancia más del índice de origen social, no hay una asociación importante o relevante con la corte, y el punto clave, pues aquí estamos hablando justamente de la educación. Y ya en el último caso, justamente estas trayectorias ya de proletariado formal con una movilidad social de corto alcance, podemos ver justamente que otro de los factores que está impactando pues es tanto el IOS como la educación. Entonces, para no prolongarme mucho, podríamos plantear hacia reflexiones finales que nos dio la tesis, que pues hay una tendencia a mayor inmovilidad social de acuerdo con las trayectorias que se obtuvieron. Esta inmovilidad se está presentando más en los dos rangos más importantes o en los dos extremos justamente de estas clases sociales, que sería justamente las clases dominantes y este proletariado informal. Y habría una situación de mayor relevancia tanto de la variable de origen social y de educación máxima alcanzada para el tipo de trayectoria laboral experimentada y las posibilidades de una movilidad social ascendente, ¿no? Se ve justamente lo mismo que ya habían planteado la literatura, la importancia de este primer trabajo y también de estas trayectorias, la importancia no solamente del primer trabajo, sino también la relación con la clase social y la edad en la que está ocurriendo. Y la corte, que era un punto clave también, pues no tuvo la influencia o tuvo una menor influencia con respecto a este tipo de trayectorias. Las variables que impactaron de manera relevante, pues es la educación y justamente sería también el origen social. Considerando también que en esta situación de la educación, pues bueno, la expansión educativa, que por ejemplo lo planteaban en presentaciones previas, es muy interesante cómo la cobertura educativa pues ha sido reducida en buena medida en la educación media superior y superior, y desafortunadamente para las cortes que se están analizando, pues todavía no podemos ver este incremento de manera sustancial en la educación media superior. Entonces, serían en general los resultados que les quería presentar. Espero no haberme ajustado a los tiempos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora vamos a pedir, bueno, Miguel Ángel nos mostró otra cara que es la movilidad social, que era algo que también ya se había estudiado previamente por la doctora Di Pacheco, precisamente con la EDE, y nos mostró esta cara que, bueno, Miguel Ángel tiene una formación más económica, como ustedes pudieron darse cuenta, entonces nos mostró también esta parte pues muy complementaria que tiene, ¿no? El vínculo entre diferentes disciplinas. Como nos muestra también otra parte de la EDER con su construcción. Ahora le vamos a pedir al doctor Mario Martínez Salgado y a la doctora Sabrina Fernández que nos presenten su trabajo. Hola Sabrina, hola Mario. Hola, ¿qué tal a todos? Sabrina, si se pudiera presentar, perdón, creo que bueno, ya lo hicieron Juliana y sí. y Miguel, gracias. Lo que iba a decir, por favor, Miguel Ángel, si puedes dejar de compartir porque no me deja compartir, sino. Acá no se puede compartir. Ahí está. Disculpa, ya voy a ver. No, tranqui, no te preocupes. A mí me pasa también. Si querés, Mario, ¿querés presentarte mientras que yo arranco a intentar compartir? Hola a todas, a todos. Yo soy Mario Martínez Salgado, trabajo en la UNAM, aquí en el campus bueno, en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, aquí en el campus de Morelia. Y mi presencia en esta sesión es porque Sabrina necesitaba un porrista, entonces. No, un gusto participar en el taller. ¿Me avisan si se está viendo? Ya se ve. Okay. Ahí se ve en modo presentación. No, todavía no, nunca le habían. Todavía no. Pero es que se ahí, dale. Ahí se ve. No, ahí pícale al modo presentación. ¿Dónde está? Ahí, Hasta abajo Ahí del va. lado. ya está. Y ahora chequeo comando, por favor, desde allí. ¿Pasa? ¿Pasa? Sí,
Listo, Sí. ya estoy. Sí. No. Bueno, gracias por el aporte técnico. Bueno, yo soy Sabrina Ferraris, soy investigadora del CONICET acá en Argentina y también investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Venimos trabajando con Mario hace mucho tiempo, por suerte, de una estadía que hice allá en el Colegio de México, que conocí a varios de ustedes. Así que, bueno, no sé si quieren que cuente algo más de mi historia de vida, hablando de la EDER, pero bueno, sí, le dije a Mario que venga a hacer porras, así que la presentación, nos turnamos, y esta vez me toca a mí, tiramos la moneda y me tocó a mí, pero igual ahí él va a estar haciendo sus aportes, y bueno, la idea es compartir. Sí nos dio un poquito de miedo que vimos que todos avanzaron bastante, y nosotros venimos medio rezagados con el trabajo. Así que bueno, van a ser súper bienvenidos los aportes que puedan hacer, porque sí, es un trabajo en elaboración, está en elaboración muy en proceso, pero bueno, nada, la idea es compartir lo que estuvimos charlando últimamente y que venimos pensando para esta nueva oleada de trabajos de la EDER en conjunto, en colaboración, así que estamos felices de poder participar nuevamente y aportar desde las líneas de los trabajos que venimos haciendo, y también felices de que haya una nueva ronda EDER. La verdad que felicitaciones, ojalá que eso se pueda concretar, porque lo aprovechamos un montón, y creo que los aportes que tienen las encuestas longitudinales que venimos trabajando son fundamentales para entender los procesos económicos, políticos y sociales, cómo atraviesan estas biografías, y todo lo que eso habilita también para lo que son políticas, digamos, pensando para las mejoras de la población en términos generales, y en algunos grupos que son particularmente vulnerables. Así que bueno, nada, listo, digamos, inicio. Bueno, el trabajo que estamos pensando con Mario tiene que ver con las intermitencias laborales, trayectorias de entrada y salida al mercado de trabajo en México a partir de la EDER 2017. Con respecto a esto, en términos del corpus conceptual que venimos trabajando con Mario, tiene que ver con pensar todo lo que tiene que ver con las trayectorias laborales. Venimos trabajando bastante desde la perspectiva de la economía feminista, entonces venimos recuperando una idea de trabajo que incluye también el trabajo no remunerado, o sea, las dos dimensiones de trabajo, el trabajo para el mercado y el carácter remunerado, pero también el trabajo no remunerado. Y en esta, digamos, marco que tiene que ver con pensar a los sujetos a lo largo de la historia, atravesados por esta división sexogenérica que histórica y culturalmente designó a las mujeres como las cuidadoras y responsables de las tareas que tienen que ver con la reproducción de la vida, y en particular cómo en las mujeres eso ha implicado las dificultades para combinar el trabajo para el mercado, ¿no? Una aclaración, arrancamos pensando trabajar hombres y mujeres y ver estas intermitencias en el mercado de trabajo, pero como estamos sumando bastantes variables para pensar factores que pueden estar incidiendo en estas trayectorias, definimos quedarnos con las mujeres no más. Por el momento vienen mujeres. Y sobre todo porque estamos pensando analizar cómo incide el trabajo no remunerado, y en particular, voy adelantando un poco, lo que tiene que ver con la maternidad. Dentro de la perspectiva del curso de vida, que también enmarca nuestros trabajos que venimos haciendo con Mario, sabemos que la maternidad se convierte en un hito en las trayectorias, un turning point que marca como un viraje en estas historias de vida, con lo cual, pensando un poco también en eso, es que definimos quedarnos con las mujeres. Entonces, básicamente el objetivo es estudiar las intermitencias laborales, entradas y salidas al mercado de trabajo de mujeres de México, con relación particularmente a la composición familiar, pensando en esto que decíamos, que las labores relacionadas a la reproducción de la vida suelen incidir en las salidas del mercado de trabajo. Y a diferencia, ¿qué es la novedad, digamos, en esta ocasión lo que pensamos? A diferencia en otros trabajos que a veces nos centramos más en los estados que tienen que ver, por un lado, con la salida, y por otro lado, por el estar trabajando,
Lo que nos va a interesar particularmente es analizar la secuencia trabajaba y salió, digamos, ¿no? O sea, y cómo eso puede estar asociado con la maternidad. Entonces, en lo que tiene que ver con lo metodológico, como les estaba adelantando hace un ratito, la población que nos va a estar, el universo con el que vamos a estar trabajando son las mujeres, en particular, que han sido madres, que en la EDER 2017 son un 80% de las mujeres. Las generaciones, en principio, estaríamos tomándolas todas, las nacidas entre 1962 y 1997, ahí tenemos que ir viendo, pero la idea es después hacer un análisis propiamente intracohorte y bueno, definir ahí los grupos que estaremos analizando. ¿Qué vamos a utilizar? Como herramienta fundamental, el análisis de secuencias combinado con los clúster, y una regresión logística multivariada que estime las probabilidades de estar en cada una de las tipos, que se construya a partir de estos conjuntos de trayectorias. Y otra novedad que vamos a estar incorporando en el trabajo es sincronizar, y ahora voy a contar un poquito más, sincronizar el análisis a un evento en particular que va a ser la maternidad. Ahora cuento un poco esto, pero adelanto un poco, entonces, combinada las intermitencias laborales, o sea, las salidas del mercado de trabajo, sincronizada por la maternidad como hito que marque este análisis, y al mismo tiempo estar incorporando, sobre todo a partir de ese modelo de regresión, otros factores, ¿no? Como la corte de nacimiento, el origen social, ahí la composición familiar, la cuestión de estar o no unida, la corresidencia con hijes, y también la cantidad de hijes, pensando que es un factor que también incide en una mayor carga en estas tareas de trabajo no remunerado. Y también aprovechando la ventaja que tiene la última EDER 2017, que se puede analizar la territorialidad, o sea, como factor que atraviese, como un efecto más en estos cursos de vida. Lo vamos a estar haciendo a partir de una regionalización que ya hemos trabajado, dividiendo el país en 5 regiones, ¿no? El norte, occidente, centro, sur y península. Bueno, y ahora cuento un poquito qué es esto de la metodología de sincronización a partir de un evento, con el análisis de secuencias. Hasta ahora lo que veníamos haciendo era, por ejemplo, retomando, esto es un ejemplo ficticio, digamos, todavía no hicimos nada, básicamente. Por ejemplo, si estamos analizando 3 estados relacionados con el trabajo no remunerado, que es no participa, o trabajos de cuidados, o trabajos domésticos, que está buenísimo aclarar también, bueno, que la EDER 2017, una de las ventajas que también tiene es que divide los tipos de trabajo no remunerado. La secuencia, y digamos, a partir del análisis de periodo de vida, daba los cambios en los estados a partir de determinadas edades, por ejemplo, entre los 18 y los 40, y eso, bueno, después, combinado con el clúster, nos construye los distintos tipos o grupos. Y lo que vamos a hacer ahora, nuestra propuesta es hacer el análisis de secuencia a partir de que un evento, como en este caso va a ser la maternidad, va a estar cambiando y va a estar determinando el periodo de análisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que vamos a sincronizar es el momento de todas estas trayectorias de mujeres en las que ocurrió la maternidad, o sea, fueron madres por primera vez, y ver cómo se relacionan estos estados, o sea, no participar en el trabajo remunerado, participar en los trabajos de cuidados, o participar en las tareas domésticas, digamos, y cómo eso se relaciona con la ocurrencia del evento. Entonces, claro, por las dudas, de vuelta, que esto es un ejemplo ficticio. Por ejemplo, quedaría algo así. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, acá tenemos lo que serían dentro del análisis de secuencia. En la imagen izquierda se ven 3 grupos construidos a partir de estos 3 estados que decíamos: el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados o el no participar en estas tareas. La línea 0, como decíamos recién, es la ocurrencia de la maternidad, y en cada uno de estos 3 grupos que dio como resultado
se ve cómo se relacionan estos estados con la ocurrencia de ese evento. Y la ventaja también es que se puede analizar lo que se ve en la margen derecho de la diapo, los tiempos promedio de estar en ese estado o en esos estados antes y después de la ocurrencia del evento, que en este caso sería la maternidad. Así que básicamente acá quedamos porque nos pusimos de acuerdo con esto hasta ahora, que es, digamos, el corpus conceptual que nos vamos a estar trabajando y las propuestas novedosas que tienen que ver, por un lado, poder estar incorporando desde la metodología, la sincronización de estas historias y el análisis a partir de la ocurrencia del evento, y por otro lado, analizar entonces estas intermitencias laborales en las historias de vida de estas mujeres, a partir de la relación en particular de este evento que se convierte como un factor nodal, y la literatura lo ha desarrollado sobre todo toda la perspectiva del curso de vida, y al mismo tiempo ver luego en un modelo de regresión cómo se combinan con otros factores que puedan estar incidiendo entonces en la posibilidad de estar en alguno de estos grupos que estén representando más o menos estos estados. No sé si se entendió, espero que sí. Nos preguntarán cualquier cosa, pero bueno, súper agradecidas y felices de compartir con ustedes esta actividad nuevamente. Gracias. Bueno, pues María y Sabrina nos presentaron una propuesta de un análisis diferente en relación a lo que ellos venían haciendo, y ahora le vamos a pedir a David. Bueno, Edith, le cedo la palabra. ¿Cómo le digo? No, bueno, yo creo que, como pueden ver, esta sesión me explica por diferentes entradas al tema de trabajo, pero no solo al tema de trabajo, porque tenemos la primera propuesta de abandono escolar, ¿no? Pero también porque se vinculan diferentes aspectos, ¿no? Dentro del trabajo no remunerado, como cierta discusión, pero lo que hace Gaby es hablarnos de ese vínculo de trabajo remunerado y no remunerado, y a través de un análisis de secuencia podemos ver qué es lo que pasa con la doble jornada, etcétera, que ya nos contará. Y también tenemos una explicación, un modelo de regresión para explicar esa probabilidad de permanecer. Y entonces, bueno, Gaby, te damos la palabra. Okay, muchas gracias. Ok, bueno, me voy presentando. Mi nombre es Gabriela Cervantes y soy estudiante del doctorado en estudios de población aquí en el Colegio de México, y también egresada de la maestría en demografía del Colegio de México. Pues muchos de mis intereses van vinculados sobre todo con la parte de cuidados, y realmente por eso es que la pregunta de la EBER sobre cuidados me llamó mucho la atención. Entonces, en ese sentido, la idea era analizar esta variable de una manera bastante amplia, o bueno, darle una mirada como más detallada. De ahí que se buscó combinar en dos dimensiones del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, para ver la trayectoria de hombres y mujeres en México. Y bueno, pues les voy a hablar a grandes rasgos de los antecedentes, la metodología, algunos resultados y las reflexiones finales. Este es un primer acercamiento, todavía queda mucho por trabajar, pero la idea era precisar un poco qué pasa con esta variable, sobre todo porque no se había analizado solo esta variable, se había visto el ejercicio previo que hicieron Juliana y Elvira con otra técnica, entonces la quisimos hacer con análisis de secuencias. Y bueno, esto se enmarca básicamente todo el proceso de la disminución de la fecundidad, sobre todo por las cortes en las que se está centrada y abordada la EDER. Y entonces, hablando como de esta situación, pues el impacto que tuvo la disminución de la fecundidad, sobre todo a partir de la década de los 70, y que continuó durante las décadas siguientes. Las cortes nacidas entre 1932 a 36 pues tenían una tasa global de fecundidad de 6.5 hijos más o menos, pero ya las cortes que aborda la EDER de 1962, sobre todo hacia 1966-67, pues ya tenían una paridad de 2.5 hijos, ¿no? Entonces eso ya nos habla de que hubo cambios estructurales alrededor
de todo este proceso. Y pues eso requiere, por un lado, impacta en que las mujeres requieren menos tiempo de dedicación exclusiva tanto a las labores del hogar, a las labores domésticas, como al cuidado de la descendencia. Y en este sentido, pues se abre un espacio para tener mayor acceso a la educación en conjunto y la inserción al mercado laboral también en contextos, por un lado, de crisis, después apertura económica, y todas estas situaciones pues han tenido que afectar las trayectorias de las personas, en específico las mujeres, y esto ha permitido pues que los modelos tradicionales de la organización familiar también cambien. Ahora, una de las riquezas de la EDE pues es esta perspectiva longitudinal que nos permite tener historias de vida pues, de muchas personas, y esto pues permite realizar una observación continua para poder analizar más a fondo, y de ahí pues este enfoque desde un enfoque de biografías y un poco de curso de vida para poder analizar esto. Bueno, aquí les presento un diagrama de Lexis que sé que no se ve bien porque es muy pequeñito, pero la idea es esta, ¿no? Como entender cómo hay diversos factores que afectan todos los tres elementos de la demografía, ¿no? La corte, el periodo y la edad. Entonces, bueno, ahí puse algunas cuestiones que se vinculan con el periodo en el que estas cortes seleccionadas, que son de 1962 al 67 y del 68 al 77, pues han sido afectadas. En específico, pues la aprobación de la Ley de Población en 1974, pues ya tuvo un impacto en la edad reproductiva de estas cortes, entonces de ahí el por qué analizar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, sé que no se ve ahí, pero bueno, son algunos elementos, ¿no? que tienen que ver con cuestiones de trabajo, cuando se empezó a involucrar o a interesarse por el tema de trabajo no remunerado, algunas cuestiones de derechos humanos de las mujeres, algunos acontecimientos específicos en el contexto nacional, y también, ¿no? Bueno, algunos presidentes para que más o menos nos ubiquemos en qué contexto económico también estamos, ¿no? Bueno, es como muy general, sé que no se ve, pero ahí está marcado el verde es la edad en la que se inicia la observación y el donde se termina, ¿no? Entonces ahí nos podemos contextualizar y creo que es importante como tener esta visión de los cambios que afectan. Bueno, el objetivo de esta presentación era determinar las trayectorias laborales de trabajo, y de trabajo no remunerado de mujeres y hombres en México por corte de nacimiento. Me enfoco en las personas que al momento de la encuesta tenían entre 40 y 54 años, que corresponden a las cortes que ya les mencionaba, abordando la ventana de observación entre de los 15 a los 40 años con la EDE, y usando análisis de secuencias con Optimal Matching Analysis. Bueno, que este es el que nos permite hacer este tipo de eventos. Yo me baso en dos preguntas. Si alguna vez ha trabajado por lo menos un año en su vida, solo ocupé esa, no abordé nada de lo temporal. Y la pregunta respecto de la provisión de cuidados, ¿no? Y bueno, pues ya Nina lo mencionó previamente, pero algunos elementos que habría que tener en consideración para hablar para abordar sobre esta pregunta, y es que pues todo periodo menor a 12 meses no es considerado, dado que se pregunta por la provisión de cuidados de un año. El tema de dejar a la población receptora de cuidados mayor a 6 años también es una cuestión que habría que considerar, que bueno, ya nos presentaron algunos cambios de la próxima, entonces son cosas que bastante interesantes que se pueden hacer. Y el tema de tener en una misma opción a las personas enfermas y personas adultas mayores, en donde no se puede distinguir, y tampoco se tiene a las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, pues a lo mejor con otro tipo de preguntas se puede hacer con otros elementos de otras preguntas se puede hacer algo, ¿no? Y en este sentido, el no contar con esta información, pues podría subestimar la carga de cuidados hacia otras personas a lo largo de la vida. Pero por otro lado, tenemos el cuidado compartido y no compartido, por lo cual no podemos determinar
quién es la persona principal de cuidados, ¿no? No sabemos si la persona principal asume totalmente la carga o si la persona principal, dado que existe a otra persona, pues dice que hace menos trabajo, ¿no? Entonces ahí también podría haber una subestimación en algunos casos y sobreestimación en otros, ¿no? Alguien que 1 hora a la semana apoyó y respondió que hizo todo eso, ¿no? Por otro lado, pues no tenemos el tiempo, que entiendo que ya más adelante lo tendremos, ¿no? Y también el tema de que se asume que estas categorías son excluyentes y que el hecho de hacer trabajo doméstico, pues, nos impide hacer el trabajo de cuidados cuando sabemos en la práctica y en la teoría, pues, que no se da de esta manera, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba de las personas mayores de 6 años que no las tenemos. En este sentido, se construyeron 4 estados partiendo de las 2 dimensiones. Se tiene una muestra de 9.273 personas que aportan 241.098 años por persona vividos y se aborda desde trabaja, no trabaja, y aquí lo que se hizo fue agrupar toda la pregunta. Se hizo un ejercicio previo con los estados agrupando el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, pero las proporciones eran muy pequeñas. Entonces, sobre todo en el trabajo doméstico, en algunos casos prácticamente se iba. Entonces decidí agruparla y en lugar de analizar cuidados y doméstico por separado, lo que se dice fue trabajo no remunerado del hogar. Bueno, se quedaron con 3 clústeres que se ocupó ahí algunas técnicas, que bueno, eso lo podemos obviar por ahora. Bueno, tenemos 3 clústeres que nos salieron de estas pruebas. Bueno, aquí están los histogramas y por un lado, en tono azul, pues vemos uno que está totalmente enfocado a personas que realizan trabajo remunerado y trabajo no remunerado. En el segundo es sobre todo las personas que solo hacen trabajo remunerado. Y en el último, personas que solo hacen trabajo doméstico. El azul, el verde y el como amarillito, ¿no? En el caso del trabajo doméstico y trabajo de cuidados, pues las personas están ahí más o menos en ese estado alrededor de 19 años, y en los otros 2 estados, en sus respectivos agrupamientos, están alrededor de 18 años, es decir, un año más, y realmente hay transiciones bastante cortas entre los estados, ¿no? Que van a veces desde 1 año y lo máximo hasta 5 años, ¿no? Sobre todo de no trabajar absolutamente nada a ya realizar alguna actividad de trabajo, son los periodos más largos. Y pues de ahí que llamáramos al primer clúster como uno de doble jornada, dado que las personas están haciendo simultáneamente trabajo remunerado y por otro lado trabajo no remunerado. Por otro lado, a los empleados, que es el segundo que está como más en verde, que son quienes solo hacen trabajo remunerado. Y por último, el último clúster en donde se concentra mucho más quienes hacen solo trabajo doméstico y de cuidados. Y pues de inicio ya sabemos más o menos a los resultados que nos va a dar con esto, pues el análisis de relación más adelante. En el primer caso, la doble jornada concentra alrededor del 28% de la muestra. El de los empleados es ahí en donde está la mayor parte, el 40%, mientras que el de trabajo doméstico está alrededor del 32% de la muestra, ¿no? Entonces, nos está hablando de una diferencia importante con la doble jornada, que ya también nos está llevando a entender hacia dónde vamos, ¿no? Esta doble jornada, usualmente, pues sabemos que está presente las mujeres. Y en este sentido, pues para una asociación como preliminar para ver cómo está andando, pues vemos que en el caso del solo los empleados, pues para los hombres tienen mayor propensión, que son los de arriba, y en el caso de la doble del trabajo doméstico, pues ahí ya está, desde el descriptivo nos dice que son las mujeres. En cuanto a la escolaridad, los altos niveles de escolaridad están mayormente asociados con el trabajo remunerado, contrario al trabajo doméstico de cuidados, en la parte inferior izquierda, que está, los menores niveles de educación están más asociados al trabajo doméstico y de cuidados, si es que no se copiaran las etiquetas, pero bueno, sí. Y el número de hijos también es importante, porque en la doble jornada sí hay una asociación, pero es débil. En cambio, cuando estamos hablando de empleados y empleadas, eso está más asociado
Cuando hay un mayor número de hijos es negativo, y cuando hay no hay hijos es positivo, contrario a lo que sucede con el trabajo doméstico, ¿no? Que de ahí esta cuestión de la importancia de también abordar otras mayores de 6 años, ¿no? Y el índice de origen social es curioso porque solo se asocian los extremos, y en donde más se asocia es en ser empleados o en trabajo doméstico, de manera positiva, ¿no? El alto está asociado con ser empleados, mientras que el bajo está asociado con el trabajo doméstico y de cuidados. Esto es como un descriptivo que ya nos va dando hacia adelante. Entonces, con los modelos de regresión logística binomial para conocer la pertenencia a cada uno de estos agrupamientos, tenemos que para la doble jornada hay una mayor propensión de las mujeres de estar en esto. Algo importante es que en este punto no se separaron hombres y mujeres porque justo queríamos llegar a esto, ¿no? A comparar la muestra por sexos, es decir, que pudiéramos hacer una comparación porque tenemos el mismo tamaño de muestra para los tres agrupamientos. Entonces, eso ya nos podía hablar como de otros resultados como más importantes en cuanto a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, y ya después se puede ir desagregando. También vemos que los mayores niveles de escolaridad están asociados a una doble jornada, y las personas unidas tienen menos propensión para estar en esto respecto a las solteras, lo cual tiene bastante sentido. Y curiosamente, el tener de 1 a 3 hijos propicia estar más en una doble jornada que no tenerlos o tener más de 3 hijos, que también eso ya nos va dando una idea de lo que va hacia adelante. Por otro lado, quienes son empleadores y empleadoras, pues las mujeres tienen, bueno, perdón, quienes son empleados y empleadas, pues las mujeres tienen mucha menos proporción de pertenecer a ello, y también las mujeres unidas respecto a las solteras son quienes van a estar en menor proporción, pero también nos indica que quienes no tienen hijos o tienen de 1 a 3 van a ser más empleados o empleadas que aquellas personas que tienen más hijos. Pero la parte bastante curiosa y el por qué no, creo que aquí nos da el por qué no nos funcionó el trabajo doméstico en los clústeres, bueno, cuando se desagregaron los estados, fue porque aquí todo el efecto se le está llevando el sexo de la persona. Las mujeres tienen una probabilidad muy superior, son odds ratio, entonces nos está diciendo que ahí se está llevando todo el efecto. Aquí las mujeres son quienes están mayor representadas en este grupo, unidas sobre todo, quienes están en unión, y el tener 3 o más hijos, aquí es donde también reduce reduce la posibilidad, ¿no? Como de estar, que esto tiene sentido, ¿no? Un arreglo bastante tradicional en donde los hombres están más asociados con el trabajo no remunerado, y las mujeres con el trabajo no remunerado. Entonces, aquí ya la variable dentro de cuidados en la EDER nos está pues diciendo que se está reproduciendo, en estas cortes analizadas, pues se sigue manteniendo una conformación, un arreglo familiar bastante tradicional, a pesar de que ha habido cambios, porque incluso el efecto del corte no tiene mayor significado, salvo por los empleados, ¿no? Que es ahí en donde las cortes más jóvenes tienen menor propensión de estar en esta parte, ¿no? Entonces esto ya nos muestra pues, resultados interesantes. Bueno, tenemos que el género sigue siendo una variable que es muy relevante para el análisis de las trayectorias laborales de hombres y mujeres. Las agrupaciones vinculadas con el mercado de trabajo tienen muchas restricciones a nivel de educación y familiar, sobre todo para las mujeres, y en este sentido las mujeres tienen menores oportunidades porque tienden a invertir más en la gestión de la toma de decisiones para poder adaptar y poder administrar los hogares y poder definir los espacios y las actividades para que ellas también puedan salir al mercado laboral. Ahora bien, como les decía, pues esto es como algo bastante preliminar, y hacia adelante está el hacer este mismo análisis, pero ya dividiendo las trayectorias para hombres como mujeres, para ver qué nos da, cuáles son las diferencias,
pero hacer a la par un análisis comparativo a partir de variables proxy de cuidados, bastante similar a lo que Nina nos presentó por la mañana, en donde no solamente se hable del cuidado de menores, sino que se incluyan también personas adultas mayores, tal vez el índice de dependencia, no sé hasta qué punto combinarlo con alguna otra variable que nos diga la condición de discapacidad o la condición de dependencia. Y por otro lado, como es posible, trayectorias de cuidado vinculadas con la movilidad residencial en el sentido de la interdependencia de los cuidados. Ya en la mañana nos hablaban sobre esta posibilidad de tener mayor información respecto del cuidado que se da hacia otros hogares, pero también la pregunta era si habrá posibilidad de saber si la persona del hogar brinda cuidado a otro hogar. Esto porque prácticamente no hay ninguna encuesta que lo analice, o sea, esta interdependencia no se analiza. Tal vez una pregunta, y lo digo porque esto ya lo traigo de la ENASIC, por ejemplo, donde se puede ver esa interdependencia, pero bueno, teniendo esta posibilidad de hacerlo año con año, tal vez nos diera más información respecto de la formación de los hogares, ¿no? Y hablando un poco también del vínculo que existe con la movilidad residencial entre la provisión de cuidados y las familias, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo. Y comenzaré. Gracias, Gaby, porque además tienes tarea hacia adelante que nos entusiasma. Y bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a ella para guía. Ella se va a enfocar en un grupo de mujeres, madres en la adolescencia, y porque eso nos da pues otra perspectiva de vida. Tiene que ver con el trabajo y ser madre en la adolescencia. No, te decía si no tenía que pegarla en alguna carpeta o algo así. Súper. Es que hay que cerrar la otra, ¿no? ¿Está volviendo? No, ya la cerró. Ah, ya. Sí, ya la cerró. Listo. Bueno. Buenas tardes a todos, todas. Yo soy, Elia Chavarría, soy estudiante del doctorado en Flaxo y, doctorada en investigación en ciencias sociales. Y, bueno, el trabajo que les voy a presentar no es, está vinculado con mi tesis, pero no es el apartado que estoy desarrollando para la tesis. Más bien es justo un apartado que había pensado, pero que luego mis directores me recomendaron como hacer más pequeña la muestra para la tesis, siguiendo únicamente a las mujeres que fueron madres en la adolescencia para análisis de secuencias, y que guardar esto para un artículo. Y bueno, en eso estamos. Entonces, lo que a mí me interesa, pensando en las mujeres que fueron madres en la adolescencia, madres jóvenes, es cómo se da la vinculación entre el evento de la maternidad en la adolescencia con la trayectoria laboral futura, ¿no? Son dos eventos, bueno, son dos cuestiones que podrían pensarse que están completamente desvinculadas. Sin embargo, en el análisis cualitativo que sí estoy realizando para la tesis, he ido observando que no es tan así, o sea, que no hay como una frontera tan clara entre un evento y la trayectoria laboral. Hay una serie de decisiones, de circunstancias que se van generando a partir del evento de la maternidad en la adolescencia, que sí van determinando esa trayectoria laboral. Entonces, a nivel cuantitativo, quiero analizar esta vinculación entre la maternidad y la adolescencia y las condiciones del trabajo remunerado de las mujeres en el largo plazo a partir del análisis de secuencias. Para ello, igual que en la tesis, parto de tres enfoques que me permiten entender los datos que voy a analizar. El primero es el enfoque de la reproducción social, que me permite entender estas desigualdades en función de género que se dan tanto en el trabajo
remunerado como en el no remunerado, ¿no? Y que a final de cuentas repercuten en las trayectorias de las mujeres, independientemente del momento en que son madres, ¿no? El segundo enfoque que abordo es el curso de vida, que al ser un análisis longitudinal me permite dar cuenta de este desarrollo a lo largo del tiempo, de las trayectorias, así como aspectos como la interacción entre los tiempos individuales de las personas y el tiempo histórico, ¿no? Entre las variables que propongo, por ejemplo, están las cohortes, que creo que no van a tener una mayor significancia estadística en términos de diferencias, pero bueno, era como algo que quería poner a prueba. Y bueno, también pensar, el curso de vida me sirve para pensar que existen diferentes dominios de la vida de las personas, diferentes trayectorias que convergen, ¿no? En cómo se da la trayectoria laboral. Y el último enfoque dentro de esta lógica del curso de vida es la acumulación de ventajas y desventajas. Y es un poco pensar que existen estos procesos en función del género de manera específica y en cuanto al rol de la maternidad y del cuidado, como una característica sistémica. Y bueno, yo en esta presentación me baso un poco más en las variables que voy a utilizar. Esto es un trabajo en proceso, entonces el análisis está como en una fase muy preliminar. Pero bueno, las 3 preguntas con las cuales estoy trabajando este análisis son las siguientes, son cuáles son los patrones de trayectoria escolar, laboral y de maternidad que siguen las mujeres que fueron madres en la adolescencia. Aquí entra el gradiente escolar un poco pensando en las edades en las que estas mujeres entran a la maternidad. Aunque yo analizo cohortes que están muy atrás, podría pensarse que entre los 10 y los 18 años las mujeres podrían seguir en la escuela, ¿no? Entonces, me interesa un poco saber dónde estaban posicionadas en el momento del nacimiento de su primer hijo en términos de ocupación, por eso incluyo esa parte. Por otra parte, me interesa conocer cuáles son las diferencias entre las trayectorias de las mujeres que fueron madres en la adolescencia en comparación con mujeres que fueron madres en la edad adulta, un poco para ver si hay diferencia en las trayectorias. Y bueno, cuáles son los factores asociados a cada patrón de trayectoria escolar, laboral y de maternidad de las mujeres que fueron madres en la adolescencia. Para esto, pues utilizo la EDER, y de esta base de datos lo que retomo son los casos de las mujeres que nacieron entre 1962 y 1977, y a estas las divido en 2 grupos, 2 cohortes. Una que corresponde a mujeres que nacieron entre el 62 y el 69, la cohorte de los 60, y la otra de las que nacieron del 70 al 77, la cohorte de los 70. Y bueno, dentro del filtrado que hice, bueno, tomé la decisión de tomar estas cohortes, porque aunque están muy atrás, me permiten como ver toda la, bueno, no toda, pero sí, una gran parte de la trayectoria laboral de las mujeres, y con eso poder pensar en una perspectiva a largo plazo, algo que no podría ver con las generaciones más recientes de la encuesta. Y bueno, tomo las trayectorias de estas mujeres entre los 10 y los 40 años, y tomo a mujeres que hayan sido madres por lo menos en una ocasión y que hayan trabajado de manera remunerada también por lo menos en una ocasión. Como ruta de trabajo, pues hago como los pasitos señalados por Gautier como un marco introductorio para el análisis de la perspectiva del curso de vida. En un primer momento hago el análisis de secuencia por Optimal Matching y su respectivo análisis de conglomerados para poder definir los 3 patrones de trayectoria. Bueno, me salieron 3 patrones de trayectoria. Para poder definir los patrones de trayectoria. Posteriormente hago como a nivel descriptivo un análisis de correspondencias que me permite tener como una primera mirada a ver cómo se van relacionando las variables. Eso todavía no lo hago con esta muestra. Y las regresiones logísticas binomiales son 3, bueno, van a ser 3, una por cada grupo, con el objetivo de ver cuáles son las características que predisponen a pertenecer a cada uno de los grupos, ¿no?
Como les decía, yo como que me centré un poco más en las variables. Tomé para el análisis de secuencias 3 variables que varían en el tiempo. Bueno, las construí. La primera tiene que ver con la dimensión educativa, que en la encuesta es la variable nivel ESC. Bueno, esa es la forma en que está codificada y la manera en que lo filtré para generar los dos primeros estados asociados a esta dimensión. En segundo lugar, tengo la de carácter laboral, que generé a partir del 5. Y bueno, una cosa que a mí me interesaba mucho, porque este análisis surge como derivado de mi tesis, que surge en el marco de un seminario de estudios sobre el trabajo. Entonces, a mí sí me interesaba un poco pensar en la calidad del empleo, ¿no? Y bueno, es algo que la encuesta como tal no me da, ¿no? Las características para definir más o menos lo que es la calidad del empleo tienen que ver con el ingreso suficiente, el acceso a prestaciones sociales como la salud, etcétera, la satisfacción con el empleo. Y bueno, pues es algo que no me da, entonces hice una aproximación únicamente a partir de las personas que cuentan con acceso a la atención médica derivada del empleo, que me da un proxy a la formalidad, porque tampoco con eso puedo garantizar que son personas en ocupaciones, en trabajos formales, ¿no? De esta forma, genero 3 estados, que son no trabajar durante el periodo año, 1, haber trabajado durante ese periodo sin acceso a la salud, y el otro, haber trabajado durante ese periodo, pero con acceso a la salud. Finalmente, con respecto a la maternidad, ahí no hice como todo el diagrama de la ruta de cómo fui construyendo la variable, porque la verdad es que fue más largo que esto. Tomé como todas las variables de nacimiento de los primeros hijos, el 6, que es el indicador del momento del nacimiento, lo marqué como el momento en que hay un hijo menor de 5 años, en correspondencia con la madre, y a partir de ahí pues le pedí a R que que me ayudara a identificar cuando había hijos menores de 5 años e hijos mayores de 5 años. Es un rollo más. De esta forma, obtuve 2 por 3 por 3. 18 estados. Perdón. 18 estados. Y estos, bueno, los veo como en cuanto a el lado ocupacional, la parte de estudiar y trabajar, que ahí la vinculé, y el estado en función a la maternidad, que es, como había mencionado, sin hijos, con hijos de 5 años o menos, y con hijos mayores de 5 años. Y pues ahí están los colores que utilicé. Y bueno, para el análisis de correspondencias múltiples, perdón la dislexia, ahí era ACM, no AMC. Bueno, para las regresiones y el análisis de correspondencias múltiples, pensé en las siguientes variables. La región, que es algo que se ha utilizado en muchos de los análisis que se han hecho con datos de la EDER, entonces me pareció interesante incluirlo. La cohorte de nacimiento, que para el caso de la muestra que estoy utilizando para la tesis de doctorado, no me resultó estadísticamente significativa, no creo que aquí tampoco resulte, pero bueno, le estoy contemplando en este momento. El hecho de haber sido o no madre en la adolescencia, porque aquí mi muestra sí incluye a mujeres que fueron madres en la edad adulta, entonces me pareció que era importante meter esto, porque es básicamente el cuestionamiento central, ¿no?, de este análisis. El índice de origen social, la escolaridad máxima alcanzada. También había estado pensando en el trabajo de cuidados. Aquí estoy pensándolo tomar la variable, tomando en cuenta tanto el trabajo remunerado como los trabajos de cuidados, o sea, el hecho de que para alguna de las opciones hayan marcado que sí.
Pensando un poco en que el trabajo doméstico es cuidado indirecto y las demás refieren a cuidado directo, o sea, ver como una gran categoría de cuidado. Eso todavía no lo construyo, no lo he puesto a prueba, por lo tanto no sé cómo va a funcionar, pero mi idea original era concentrar esa información en una variable ordinal que me diera cuenta de cuánto tiempo pasan en su trayectoria las mujeres realizando trabajo de cuidados. El tipo de ocupación predominante, esta es una variable que también le generé a partir del 5 y los niveles de escolaridad. La situación conyugal al momento del nacimiento de el primer hijo, retomada del estado civil. Bueno, como les comento, este análisis no lo he corrido, pero para el análisis que corrí para la tesis, que es únicamente con mujeres que fueron madres en la adolescencia, esta variable me resultó significativa para, también me salieron ahí 3 grupos, para los 3 grupos. Y bueno, el grupo. Un poco como de manera descriptiva y rápido, pues ya tengo como el análisis de secuencias, el optimal match, ya hice mis grupitos, y primero quería mostrarles estos gráficos de trayectorias, donde contrasto las trayectorias individuales de mujeres que no fueron madres en la adolescencia, con quienes sí, únicamente como para identificar las diferencias. De manera general, bueno, pues ustedes no ven las leyendas de abajo, pero aparentemente las mujeres que fueron madres durante la adolescencia dedican un mayor tiempo a estados en los que no trabajan de manera remunerada, no están en la escuela, pero tienen hijos menores de 5 años. Y como que estos periodos son más prolongados en sus trayectorias que en el caso de las mujeres que fueron madres en la edad adulta. También en el caso, bueno, también incluí estos histogramas que me parece que son más claros, estos son a cada año. Las frecuencias, se observa que de manera general las mujeres que no fueron madres en la adolescencia pasaron un mayor tiempo de manera exclusiva en la encuesta, que diga, en la escuela, lo siento. También se observa que hay una mayor proporción de estas mujeres. Los colores verdes se refieren al trabajo con acceso a la salud. Los colores amarillos se refieren al trabajo sin acceso a la salud. Los rosados se refieren a no estudiar, no participar de manera remunerada en el mercado de trabajo. Y bueno, dependiendo de la tonalidad, es si tienen hijos, o no tienen hijos, tienen hijos menores de 5 años o hijos mayores de 5. La frontera de los 5 años tiene que ver con este periodo de la vida en que las personas necesitan cuidados como de manera más intensa. Y bueno, pues sí hay diferencias en las trayectorias. Y bueno, les comentaba que a raíz de el análisis de conglomerados que surge del Optimal Match, obtuve 3 grupos. Estos 3 grupos son uno que definí como un grupo con orientación a la maternidad, porque las mujeres pasan más tiempo fuera del mercado de trabajo y con hijos menores de 5 años o hijos mayores de 5 años, pero pasan más tiempo fuera del mercado de trabajo. Las mujeres que están en este grupo resultaban ser las menos escolarizadas, y en el caso de las mujeres que participaban de manera remunerada, lo hacían con mayor frecuencia en la situación de no tener acceso a la salud. Como les comentaba, es el proxy de la formalidad, o sea, pensaría que están más propensas a participar en empleos informales. El segundo grupo es el que refiere a la orientación al trabajo remunerado con acceso a la salud. Ese grupo estaba de manera predominante conformado por las mujeres más escolarizadas y las que aplazaron también la maternidad. Y el tercer grupo, que es el de orientación al trabajo remunerado, pero sin acceso a la salud, pues como su nombre lo dice, se caracteriza por que las mujeres pasan, a pesar de que tienen hijos e hijos menores de 5 años, pasan pues la mayor parte del periodo de observación en el mercado de trabajo y lo hacen justo sin acceso a la salud.
Entonces, los siguientes pasos para mí era pensar en cómo abordar la categoría del cuidado para análisis de correspondencias múltiples y para las regresiones logísticas binomiales. Y bueno, realizar estas técnicas y ver qué sale para saber si debo regresar en el proceso a ver otras cosas que pudieran surgir de ahí. Y pues ya, les agradezco mucho su atención y listo. Pues gracias. No es por el reto, porque lo que envió está, pues, avanzaste muchísimo más. Después de eso, pues ahora le vamos a dar la palabra a Giancarlo. Él se pregunta, de hecho, así de entrada, ¿el contexto importa? Entonces, quiere hablar de las desigualdades de acceso en la seguridad social. Te damos la palabra. Gracias. Pues mientras pongo la presentación, primero quiero reconocer que es mucho gusto estar con personas que han estado como autoras o autores de distintos capítulos del libro Leer. Aprendí mucho de sus lecturas. Y también quiero reconocer personalmente el trabajo de las personas del INEGI. Siempre digo que las personas que trabajan en campo, siempre digo que las personas que trabajan en las encuestas en campo o en oficinas son héroes anónimos. Entonces, hoy les puedo decir gracias personalmente. Entonces, mi nombre es Giancarlo Roch Rivas, soy estudiante de Flaxo México del doctorado de investigación en ciencias sociales. Y el trabajo que les quiero presentar hoy es sobre desigualdad de género en el acceso a la seguridad social. Básicamente yo me pregunto cómo las desigualdades durante la vida adulta se transforman por procesos de acumulación de desventajas en desigualdades durante la vejez. Por eso el problema del que parto es el de la brecha de género en pensiones. Sabemos que en México, solamente considerando la cobertura de las pensiones por vejez, los hombres tienen el doble de posibilidades de tener una pensión que las mujeres. Eso quiere decir que en el contexto del envejecimiento poblacional es más probable que las mujeres vivan más tiempo, pero con menor seguridad económica. Hay dos explicaciones sobre esta brecha. La primera, y es la que se han encontrado mayores efectos directos, tiene que ver con todas las distintas desigualdades de la participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo, desde el acceso, desde la permanencia, desde la penalización en los ingresos, y otras desigualdades que operan de manera directa, pero también indirecta porque influyen sobre estas desigualdades laborales, tienen que ver con el sesgo de género en los sistemas de pensiones. Son muchas cosas que intervienen allí, que bueno, este no es el propósito de esta plática, pero están ahí latentes y por eso les quiero mencionar. Sin embargo, a pesar de que estas desigualdades se gestan en la vida adulta, hay muy poca evidencia sobre cómo se acumulan en la vejez. Y por eso, aprovechando los datos de la EDE, yo me pregunto cómo estas desigualdades influyen en el acceso a las pensiones, con una diferenciación según sexo. Este es mi argumento, es que hay, digamos, 4 mecanismos. El primero es el mecanismo de exclusión laboral, quiere decir que las personas que están incluidas laboralmente, según la definición del trabajo que están en el sistema de pensiones, tienen más chances de acumular mayor cantidad de años con acceso a la seguridad social durante su vida adulta. Es decir, las personas insertadas en empleos tienen más chances de tener seguridad social que las que no, es obvio. Sin embargo, planteo como segunda hipótesis que al interior de estas trayectorias de mayor inclusión laboral hay una menor participación de mujeres que de hombres. Esto también ya lo conocemos a través de la literatura. Digamos que mi principal contribución está en estas últimas 2 hipótesis. La primera tiene que ver con la confluencia de la trayectoria laboral con eventos familiares. Yo aquí estoy planteando que a partir de la primera unión, las mujeres acumulan menos años de seguridad social con respecto a los hombres. Aquí le estoy planteando que esto es independiente de las trayectorias. Y ahora vamos a ver si sí o si no. Y la otra hipótesis tiene que ver con la exposición. Considerando la variación espacial de la cobertura de seguridad social en México, estoy planteando que en entidades operativas con mayor cobertura de seguridad social es más probable que todas las trayectorias tengan mayor posibilidad de también acceder a la seguridad social. Entonces, así como este es el diseño de investigación para darle respuesta a estas hipótesis, yo estoy analizando tanto hombres como mujeres de 40 a 54 años en el 2017. Esto forma 2 cohortes que voy a explicar un poquito más en la siguiente diapositiva.
y estoy observando entre los 12 y los 39 años, es decir, las edades donde confluyen los eventos laborales y reproductivos. Mi horario dependiente la estoy operacionalizando como la duración o el total de años con acceso a servicios de salud por el trabajo. Por eso estoy utilizando esta pregunta del cuestionario de la EDEL, y estoy tomando como acceso a la seguridad social aquellas personas que respondieron en cada año personas que tenían o seguro social del IMSS a nivel federal, de Pemex, o a nivel estatal del ISSSTE o del IMSS. Aquí me equivoqué. Y como área explicativa, estoy armando una trayectoria laboral utilizando solamente aquellos eventos que están vinculados con el acceso a la seguridad social por el trabajo. Estoy planteando 5 eventos. El primero es la no participación económicamente activa dentro del mercado de trabajo remunerado. Luego, personas que trabajan como en ocupaciones en cuenta propia, que son patrones, jornaleros, aquellas personas que no están en relaciones laborales de subordinación. Y estoy distinguiendo entre aquellas personas que lo hicieron durante todo un año completo o durante menos de un año, porque estoy utilizando las preguntas de esas preguntas de las que ustedes las conocen. Y el último estado, que es el de verde, que es el de inclusión laboral de aquellas personas que estuvieron en empleos. Para las técnicas, estoy utilizando un análisis de secuencia con el objetivo de formar estas tipologías o formas de inclusión, exclusión laboral, y también estoy aplicando la idea de la sincronización de estas trayectorias con eventos familiares. Y a mí me gusta mucho la idea de la sincronización. Me enteré justo en una clase de la doctora Nina Castro, donde vimos la sincronización entre eventos, y si por ahí está el doctor Mario, gracias a un trabajo del doctor Mario, me enteré que se podía hacer sincronización también dentro de las trayectorias. Así que gracias a él estoy aquí presentándoles esto. Y después de este análisis de secuencias, lo que estoy proponiendo es hacer una regresión multinivel, aprovechando el mayor tamaño de muestra y de representación regional de la EDEL 2017. Estoy haciendo una regresión donde en el nivel más grande tengo las entidades federativas y en el nivel individual tengo las trayectorias con las características individuales de cada persona, y así me puedo responder a la última hipótesis, que si la región influye en la trayectoria, eso sí, el contexto importa. Esto creo que no le voy a dedicar mucho tiempo por cuestiones de tiempo, pero digamos que aquí lo que quiero destacar es que para ubicar a las personas en las regiones, tomé la decisión de pensar en regiones de socialización, es decir, aquellas regiones donde las personas pasaron más tiempo de su vida, entre los 12 y los 21 años, que es el periodo en el que está en el límite, en la mediana superior de rango intercuartil superior de los eventos laborales y reproductivos. Y bueno, aquí mis cohortes son típicas de los análisis con ADE, la cohorte que vivió mayor parte de su juventud durante este periodo de desarrollo estabilizador, y una segunda cohorte de los 70s que le tocó el periodo de liberalización económica y otras políticas. Entonces, solo para recordarles que aquí lo que yo quiero explicar es la variación en esta variable, que es de años con acceso a servicios de salud. Y como ven, sigue un comportamiento que no es lineal. Hay una brecha más alta entre hombres y mujeres en aquellas personas que no tienen, están totalmente excluidas. Esa brecha se va cerrando y luego se amplía nuevamente. Entonces, lo que yo estoy planteando es que para explicar esa tendencia hay que pensar en la trayectoria laboral, en los eventos familiares y en la región. Y en particular, como evento familiar, provee tanto edad a la primera unión y también edad al primer nacimiento, y los resultados fueron muy similares. Pero para esta presentación estoy utilizando unión porque nuestros sistemas de seguridad social marcan rutas institucionales distintas para personas unidas y no unidas, pensando en las pensiones por vejez, por ejemplo, por viudez. Entonces me quedé con el evento de unión. Entonces, para mostrarles mis tipologías, mis tipos de trayectoria, una primera trayectoria que le llamo inclusión en el empleo, que son aquellas personas que pasaron durante más años promedios insertadas en empleos tiempo completo. Dos trayectorias que llamo de exclusión del empleo, es decir, personas que no estaban en empleo, sino que estaban en trabajos cuenta propia, unas con más o menos participación en el empleo, con mayores entradas y salidas al empleo formal, y una última trayectoria de exclusión del mercado, o sea, personas que se dedicaron probablemente al trabajo no remunerado y que anticipamos que van a tener muy pocos años de cotización en la seguridad social. Y aquí ven cómo para cada trayectoria se comporta la variable dependiente.
como ya podemos anticipar, es el 38% de personas que tienen trayectorias de inclusión en el empleo, tienen la mayor cantidad de años por medio de acceso a la seguridad social por el trabajo. Son casi 13 años. Si uno calcula el régimen de INSS vigente para estas personas, para tener el número de cuotas son más o menos 9 años de trayectoria completa, 9.6 años de cotización. Entonces estas personas, digamos que podrían tener acceso a su pensión por mes. Y hay una diferencia por sexo menor que en los otros casos. Como vemos en la trayectoria de mayor exclusión, la exclusión del mercado de trabajo remunerado, los años de cotización son muy bajos. Y estos son promedios. Si hablamos de las medianas, para las trayectorias de exclusión, cero. Y también, como se anticipaba, la participación de las mujeres en la trayectoria de inclusión es muy baja, es el 38%, y en contracara tienen una participación mucho mayor, como sabemos, en las trayectorias de exclusión del mercado con 87%. Entonces, la doctora Sabrina Ferraris ya me hizo el favor de explicarles cómo funciona lo de la sincronización, pero igual aquí les muestro la trayectoria de inclusión en el empleo, y aquí lo que varía es que el eje de X estoy colocando como unidad de tiempo los años que ocurren a partir, los eventos que ocurren a partir del evento de la primera unión. Entonces, la idea de esto es ver si cambia el comportamiento de la trayectoria antes y después de la ocurrencia de este evento. Y lo que vemos es que en la población general, en esta trayectoria de inclusión en el empleo, se mantiene la tendencia tendencia creciente de inserción en el empleo, como si independientemente de la ocurrencia de este evento. Eso se mantiene, esa tendencia se mantiene cuando se ve por sexo, aunque aquí se nota que los niveles de participación de las mujeres en el empleo son menores que la de los hombres, incluso dentro de las trayectorias de inclusión en el empleo. Y después del evento de la primera unión, disminuye más lentamente la exclusión del mercado de mujeres que en hombres. Pero en términos generales no hay un turning point en esta trayectoria. Donde es un poco más claro es en el caso de la trayectoria de exclusión del mercado de trabajo. Vemos como en el sombreado amarillo que indica la exclusión del mercado de trabajo crece rápidamente años después de la ocurrencia de la primera unión, en el caso de las mujeres, que es el panel de la derecha. En el caso de los hombres, también hay un ligero aumento, pero se estabiliza rápidamente. Aquí vemos cómo el timing de la ocurrencia de este evento dentro de las distintas trayectorias laborales tiene efectos diferentes para hombres y para mujeres. Y en este caso, la salida del mercado de trabajo luego de este evento representa menos años de acceso a la seguridad social. Luego, para responder la pregunta sobre si el contexto importa, estoy utilizando este modelo multinivel que tiene dos partes. Una parte aleatoria, que son interceptos diferentes para cada región de socialización o cada entidad federativa. Aquí muestro la varianza. La idea de esto es que hay correlación al interno de las entidades se tienen que explicar mediante estos dos niveles. Aquí en este modelo, la correlación explicada por el nivel superior es de menos del 10%, no es mucha, pero como estoy en un contexto que estoy estudiando acumulación de desventajas, me parece que una diferencia de 10% en el tiempo sí es bastante amplia. Y aquí estoy incluyendo variables de control como la cohorte, el nivel educativo, el sexo, la trayectoria laboral y la interacción entre el sexo y la trayectoria laboral. Entonces, me voy a hacer énfasis justo en esa interacción, solo para decir que, como esperábamos, estas coeficientes están en la unidad de la variable dependiente, que son años. Entonces, cuando es positivo, quiere decir más años, y es negativo, y son menos años. Entonces, vemos que los hombres en trayectorias de exclusión en el empleo logran acumular más años que las mujeres en la misma trayectoria. Pero bueno, esto se ve más claro en esta gráfica, que lo que hice fue mapear las probabilidades predichas para cada entidad federativa. Colocó una línea de referencia de los 10 años, que es más o menos esos 9.6 años que les mencioné
para llegar a lo que pide el IMSS para el régimen 73. Y en el eje de las X están las trayectorias. Entonces, la 1 es la de inclusión, por eso ven que tienen más años de seguridad social, el total de años de seguridad social, entre los 12 y los 39 años. Y la 4 es la trayectoria de exclusión. Entonces, por eso ven esa pendiente decreciente. Y aquí lo que quiero mostrar es que en el caso de estos dos estados, conocemos muy bien las diferencias que hay socioeconómicas, pero también de la seguridad social. En el caso de Nuevo León, para cada trayectoria es mayor la cantidad de años de vida con seguridad social en comparación con Oaxaca. Entonces, esto habla de justo este efecto de acumulación de desventajas solamente por la región donde ocurrió la socialización, que se suma a la desventaja por el timing de la ocurrencia de los eventos. Entonces, para cerrar, sabemos que las brechas en el acceso a las pensiones son muy grandes. Esto ocurre en todos los países del mundo. Tenemos sistemas de pensiones que están rezagados con respecto a la visión de derechos humanos y con respecto a la forma como están funcionando los mercados de trabajo. Entonces es imperante que se hagan cambios para que esa realidad se vaya alterando. Digamos que el aporte de esta investigación es que, además de señalar el efecto de la composición de los mercados de trabajo, pues sabemos que hay trayectorias que son más premiadas que otras y que las mujeres participan menos en esas trayectorias. También sabemos que hay efectos que le estoy llamando de retorno o de rendimiento. Se me sale el economista. Hay heterogeneidad dentro de esas trayectorias. Y aquí señalo la importancia del timing de los eventos y la región de socialización. Y como parte de las limitaciones de este trabajo, dentro del análisis de sincronización, solamente estoy mostrando lo que pasa con aquellas personas que estuvieron unidas alguna vez en la vida. Entonces sabemos que, como vimos en los trabajos anteriores, las personas que han vivido toda su vida fuera de una unión tienen trayectorias laborales diferentes. Y por eso, por la forma como operan los sistemas de pensiones, la trayectoria laboral y familiar es probablemente que sea endógena, que la especialización y la distribución de las tareas de trabajo remunerado y no remunerado al interno de las parejas se hagan con la influencia de los papeles sociales, pero también en respuesta a los incentivos que ponen los sistemas de pensiones. Entonces, a mí me gustaría poder, además de analizar personas individualmente, también analizar parejas. Y creo que de esa forma se podría ver con mayor efecto, mayor poder, el efecto que inserta dentro de estas desigualdades los sesgos de género que hay en los sistemas de pensiones. Y creo que todos les agradezco y pues. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por sus presentaciones. Creo que han sido investigaciones muy enriquecedoras que nos muestran los diferentes usos que tienen ahí. Entonces, como Carlos decía ya, o sea, creo que es súper importante. Bueno, yo creo que lo que pasa es que tenemos a las 6 empieza la reunión allá arriba. ¿A 7 minutos? Sí. No sé si nosotros, miren, déjenme les digamos, Edith y yo, como estábamos a cargo de la sesión, si les digo, ¿no? Nosotros tenemos comentarios en específico para cada uno de ustedes. Mejor se los mandamos, ¿les parece bien? Pero yo preferiría escucharlos a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, pues rápido. A ver, respecto a las trayectorias de trabajo y de cuidado. La trayectoria de trabajo está formada por puestos de trabajo, es decir, puesto de trabajo definido como el conjunto de tareas y actividades que una persona realiza para una sola unidad económica, ¿no? Entonces, las personas tenemos tantos puestos de trabajo como conjunto de actividades que realizamos para una unidad económica.
Y también realizamos actividades productivas, que son, nuevamente, un conjunto de actividades y funciones que llevamos a cabo para una unidad económica específica que es el hogar, ¿no? O unidades de no mercado en términos de aquellas instituciones sin fines de lucro, para trabajo voluntario, lo que sea, o para otros hogares que no es mi hogar, que en ese caso, estrictamente sería trabajo voluntario. Entonces, la EDE no es una encuesta de uso del tiempo, o sea, como que sí tenemos que tener muy claro eso, porque estamos acostumbradas a que como la única fuente de información estadística del trabajo no remunerado es la ENUT, traemos como este chip de que ahí captamos todo el tiempo que las personas dedicamos a todas las formas de trabajo, de manera exclusiva o no exclusiva, pero su captación es muy transversal porque, recuerden, es un diario, ya sea estilizado o un diario completo, como lo hacen los gringos, pero acá no, o sea, acá tenemos que captar en un año, o sea, tenemos que dar a entender a la persona que es lo que habitualmente haces durante un año, y que si son más de un puesto de trabajo, me tienes que decir, pues el principal, means al que le dedicas habitualmente más tiempo durante ese año. Entonces, ahora les decía, en la trayectoria de trabajo, vamos a primero preguntar, ¿tú alguna vez has realizado una serie de cosas que tienen que ver con trabajo en la ocupación, trabajo voluntario, trabajo en formación? Pero si la persona me llega a decir, sí, yo, o sea, por ejemplo, no sé, cuando recién transité a la maternidad, tenía un trabajo y además yo hacía trabajo voluntario en la liga. O sea, ¿a cuál le dedicabas más tiempo? No, perdón, no, ahí el orden de prioridad va a ser trabajo en la ocupación, porque así es como estadísticamente está concebido desde la 19.7. O sea, las personas podemos tener muchos puestos de trabajo y muchas actividades productivas, pero si vamos a caracterizar solo una porque solo eso podemos, entonces la prioridad va a ser el trabajo en la ocupación. Entonces, eso para la trayectoria de trabajo. Y sí, la ventaja es que ahora vamos a poder captar no solamente los que se llevaron a cabo durante todo un año, sino captar a aquellas personas que durante 3 meses hicieron un trabajo en un año, o incluso, sí, para un trabajo nada más así, o sea, ¿y cuánto tiempo lo dedicaste durante ese año? Sí, duró menos de un año. Porque la caracterización es muy grande, o sea, no podemos captar dos como en el caso de migración o como en el caso de vivienda, porque la batería de trabajo es la más o sea, es la más demandante cognitivamente, o sea, en términos de recordación, en términos para los informantes. Entonces, no se puede más, o sea, porque estás en la tercera, ¿qué es el número de trayectoria? Es la cuarta, ¿no? Es la cuarta. Y me falta me falta familia de origen, familia de Factor en medio de entrevista. me falta un montón. Entonces, o sea, no los puedo agotar ahí a las personas porque o sea, porque comprometo el resto de la entrevista. Esa es una cosa. Ahora, para el trabajo de cuidado, bueno, o sea, la verdad, bueno, primero que nada es un gusto, o sea, que de verdad haya sido tan fructífera la batería, porque honestamente, sí, o sea, fue un trabajo que incorporamos Edith y yo con el chip de no todo el trabajo es empleo, ¿no? Pero pues, en ese tiempo pues no convencía, o sea, sí, o sea, como a las familiólogas y migrólogos y etcétera. No, o sea, pues, ¿eso qué, no? Entonces, bueno, tiene sus limitaciones. La parte de el cuidado de personas de 6 a 59 se puede corregir fácilmente, se puede incorporar. No, ya pregunté si puedo hacerlo con usted, dije que sí. Pero otra vez va a ser lo mismo. O sea, o sea, una persona puede dedicarse al cuidado de niños chiquitos, de adultos, de personas con discapacidad, y nuevamente yo lo único que voy a captar es el principal, y es ahí sí, al que le dedicas más tiempo. Entonces, o sea,
no es excluyente en términos de que haces uno u otro, o sea, no podemos interpretar el resultado como que es algo excluyente del resto, es como lo que yo puedo caracterizar porque no tengo espacio para más. O sea, no tengo más celdas en vertical para poder en horizontal, o sea, en el año persona vivido, caracterizar cuánto tiempo le dedicas, ahora que ya se va a captar tiempo, o sea, ahora que ya se va a captar horas habituales, que es hora habitual a la semana, o sea, habitualmente en el año, ¿no? O sea, es mucha demanda cognitiva, no es lo mismo que una pregunta transversal. Entonces, pues no le voy a preguntar y a los niños chiquitos, ¿y cuánto a los? De manera ¿Y exclusiva, cuánto a sin los? traslado. Ajá, o sea, porque no es un menú. Ya sea con traslapes o de manera exclusiva, pero no puedo ir, ahora sí que actividad productiva por actividad productiva, me tienes que priorizar una. Entonces, a veces va a ser el doméstico, a veces va a ser el de cuidado de chiquitos, el de cuidado de intermedios, el de cuidado de mayores o el de cuidado de personas con discapacidad. Entonces, pues creo que, o sea, bueno, creo que esos son como mis comentarios en general sobre esto de las trayectorias de cuidado y de trabajo. Y bueno, ya otra en general que, bueno, también, o sea, otra deficiencia que tiene, digamos, es que la informalidad, o sea, y nuevamente, ¿no? Está definida como aquello que en la ley o en la práctica no está protegido por arreglos formales, ¿no? Así, definición de la 21, así. Y el único proxy que yo tengo de arreglo formal es el acceso al seguro, a uno de los servicios de la seguridad social, que es el servicio médico. Y ahí el problema que tengo es que eso para el subordinado está muy claro, pero para la persona que es independiente no está claro. Ahí lo que yo necesito son otras cosas que desgraciadamente no tengo. Registro, o sea, registro ante el SAT, digamos, y cotización, o sea, cotización a la seguridad pública, ¿no? Ese ya no se puede usar como proxy de informalidad, o sea, porque ya el mercado de trabajo ya cambió muchísimo, o sea, yo puedo ser independiente, tener una empresa donde yo soy solita la unidad económica y estar perfectamente registrada, generar, pagar impuestos, entonces ya, o sea, por mucho tiempo fue el proxy para sector económico, o sea, para sector informal, pero ya hoy ya no, o sea, hoy es que en la práctica y en la ley no esté cubierto por arreglos formales. Y práctica o ley el ejemplo muy claro es el de las trabajadoras domésticas. O sea, si tenemos a personas trabajadoras domésticas en nuestra casa, ya tenemos que tenerlas registradas ante el IMSS. Pero en la práctica, o sea, antes en la ley eso no estaba cubierto. Ahora ya está cubierto por la ley, pero en la práctica estoy segura que el 98% de las trabajadoras domésticas no están registradas en el portal de trabajadoras del hogar. Entonces, en la práctica sigue siendo un trabajo informal. A eso se refiere esta definición de lo que en la ley o en la práctica no está cubierto por arreglos formales. Y la otra cosa que ya como es general, pero bueno, aquí hay un poco de... No, ya te tiempo. Como que a mí me preocupa mucho que las biografías tempranas, o sea, nosotros estamos captando información para personas desde los 20 años, desde los 20 años en el 17 y ahora desde los 18 años. Digamos que tenemos esta biografía temprana, yo le llamo, ¿no? Yo la acabo de bautizar. De 18 a 20 años. O sea, sí tenemos que hacer algo con eso, porque si no, entonces no vale la pena estar preguntándole o sea, si nada más van a analizar no importa el corte temporal que ustedes quieran agarrar de la trayectoria de vida, porque es retrospectivo, pero si todo el tiempo van a estar agarrando, y no vamos a agarrar las personas de 40, imaginamos a los de así como, oye, ¿para qué estamos? ¿Para qué tenemos las trayectorias de las personas? O sea, algo, yo he visto en otros, ahora, sí, o sea, ahora que, pero digamos, ahora sí que ustedes nos tienen que ayudar a que
a que Ponerle más. sí, Le ponemos acento no, a las infancias. y a que, claro, o sea, porque Y a las adultas mayores porque, o no. pues porque hay No, sí, no, sí, y además ¿sabes? porque hay, o sea, sí hay análisis, yo he visto análisis, pues sí, longitudinales que ya predicen, con base en tu biografía temprana, y porque tengo la biografía, y porque tengo la historia de otras cortes que están más avanzadas, cómo estos, con estas características, van a lograr o no una pensión, o van a lograr o no un trabajo formal, o van a, ¿no? O sea, como cosas así sí hay que, pues sí hay que tratar de aprovechar como más a esta población a la que también le estamos captando su historia de vida, aunque esté chiquita la historia de vida. ¿Y a qué más? Dinos para que, no para Pues, centrar, para que nosotros sepamos y nos centremos en eso. Pues ese es el, O sea, esa es tu preocupación. ese es como mi preocupación. Eso es importante saber. Lo que pasa es que yo siento que muchos de los eventos son importantes justo en el periodo que es el intermedio de la vida y por eso ponemos tanta atención, ¿no? Si te das cuenta, todo es uniones, trabajo, o sea, Sí, es como la certeza de que ya, pero, ajá, pero es como este chip también de, a los 30 años ya cumplí todas mis transiciones de vida, entonces a partir de ahí yo ya puedo como hacer todos los análisis, porque ya observé los eventos, ¿no? Pero también es como decir, pues, o sea, como platicamos ayer, ¿no? O sea, no solamente se analiza la mortalidad con los muertos, sino también con los que no se han muerto. Y entonces, pues, no solamente puedo analizar un fenómeno con quienes ya ha pasado, ya ha atravesado los eventos, sino con quienes no han vivido estos eventos. Pues nosotros hemos enviado un juego con más de proyecto y nos toca. ay, pues, gracias. Los trabajos que aquí realmente he hecho un trabajo esencial. Sí. Y tenemos muchas observaciones de tipo de cuidados, pero eso no significa que no reconozcamos, ¿no? Sino al contrario, como estamos utilizando tanto esa variable, ¿no? Entonces, No, eso ya es un reconocimiento. exacto, de la utilidad. Exacto, yo creo que eso, ¿no? Entonces, por eso hay tantos, bueno, creo que todos los vemos, las sugerencias y todo eso, por eso. Vaya los que están. Sabrina, Miguel, muchas gracias. Bye.